No chance to return home. No chance to return home. No chance to return home. Return home. Return home. Bienvenidos a Misterios de las Noches Gallegas. Un programa presentado y dirigido por María Mar Marín Merino. Sumérgete en los ecos de otra dimensión, en las entrañas de lo desconocido. Bienvenidos una noche más a este bello puerto de misterios de las noches gallegas. Aquí estoy esperando por ustedes, damas y caballeros, en nuestro muelle de invitados, donde les aguardo como capitán de esta nao que en breve embarcamos y navegamos en este singular y misteriosa travesía náutica. Mi tripulación ya está dispuesta. Le damos la bienvenida a nuestro especial Misterios del Mar y Barcos Malditos. El mar ha fascinado al ser humano desde que tenemos memoria y, de hecho, ¿no es acaso el sonido de sus olas el que evocamos cuando queremos relajarnos? ¿No es su perfil ondulante y azul el mero retrato de las vacaciones, de la felicidad y de los más misteriosos secretos? Yo diría que lo que me atrae del mar es su misterio, su poder, su preciosa faz siempre cambiante, la fluidez y la conexión que sientes con todas estas cosas cuando estás dentro o cerca de él. Nos ofrece una ocasión de probar nuestra propia fuerza. El 95% del océano no ha sido mapeado. Los mapas de fondo marino del mundo que se ven son, en su mayoría, aproximaciones basadas en fragmentos dispersos de datos recolectados por expediciones a lo largo de los años. Casi todo el fondo del océano es oscuro para los que lo habitan e invisible para el resto. Increíblemente, debido a la opacidad del océano, la superficie de Marte está mejor mapeada que la de la Tierra. ¿Qué secretos se encuentran en los ecosistemas del mar profundo? ¿Qué sorpresas arqueológicas pueden esconderse en esos millones de naufragios o en los hogares abandonados de aquellos que en la última edad de hielo vivían en llanuras que hoy son suelos marinos? Miles de naufragios, barcos malditos, triángulos misteriosos, leyendas antiguas del mar y de bravos marineros. Todo esto y mucho más nos aguarda esta noche en nuestra travesía, mis queridos amigos y oyentes. Manu, súbeme la sintonía que zarpamos en nuestro buque pirata de Misterios de las Noches Gallegas. Venga, grumetes, izar velas, levar anclas. Entrando sintonía.
comenzamos programa con nuestro mago analista Manu Genzor, que nos habla del origen de las leyendas de los barcos malditos. Él nos hará un recorrido histórico a lo largo de los albores de las primeras menciones, narraciones y cómo han surgido estas abundantes leyendas hasta prácticamente llevarnos a nuestra época actual. Os dejo ya con nuestro Manu, que nos explica cómo surgen estas magníficas e inquietantes leyendas que a todos nos fascinan. Muy buenas noches, mis queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Bienvenidos nuevamente a mi sección, hoy en este especial dedicado a los misterios del mar y barcos malditos. Hoy voy a empezar hablándoos de la leyenda del barco maldito, de dónde procede este concepto tan conocido y extendido a nivel mundial. Bien pues, queridos amigos, síganme y embarquemos en este viaje donde conoceremos los barcos malditos y sus leyendas que todavía surcan los mares. A efectos históricos, la leyenda del buque fantasma salió a flote a principios del siglo XVII. Sin embargo, pocos estudiosos tienen presente que su verdadero origen en absoluto se gestó mar adentro, sino en tierra firme. Las extensas arenas del desierto del Sinaí fueron el marco en el que se desarrolló este drama, teniendo como protagonista a un simple orfebre llamado Al-Samiri, en lugar de un capitán de barco. Este personaje, cuentan las crónicas hebreas, recibió el encargo de fundir cuantas joyas y oro requisara para modelar al célebre becerro de oro. Al regresar Moisés con las tablas de la ley, de inmediato quiso castigar con la muerte a los responsables de aquel ídolo, empezando por el artesano que lo forjó. Pero el creador, insiste en el relato, detuvo la mano del patriarca, condenando a Al-Samiri a vagar eternamente sin rumbo, como un proscrito. También le prohibió todo contacto con sus semejantes, ni hallar jamás el reposo. Más adelante en el tiempo, la tradición recuerda a Al-Jaber, el zapatero de Jerusalén, por negarle ayuda a Cristo en su camino hacia el Golgota. Se le castigó a permanecer caminando para siempre sin detenerse, negándole el alivio de la muerte. Conforme transcurrían los siglos, nuevos editamientos adornaron el argumento original, situando al forzado trashumante en España y luego en los Países Bajos a principios del 1600. Pese a que su existencia pronto quedó en entredicho, la liturgia de Al-Jaber y otros coetanos suyos no menos represaliados alimentó el mito de los países bañados por el Mar del Norte. La leyenda del castillo de Falkenberg, cercano a Alemania, retomó la trama convirtiéndola en un drama pasional, donde dos hermanos se disputaban el afecto de una dama local. El que salió perjudicado se vengó matando a los novios, pero su mala conciencia le impidió superar la felonía. Arrepentido, buscó consejo en un confesor, el cual le instó a viajar en dirección al mar. Una vez allí, esperar una señal. Esta vino en la forma de un bergantín, en el que dos figuras le obligaron a subir. Una vez dentro, quedó castigado en un camarote hasta el final de los tiempos para purgar su crimen. Con tintes ya más sádicos, la historia terminó con su alma sorteada a diario entre la marinería, con la ayuda de un juego de dados. Al mismo tiempo, la fama del capitán holandés Barenfock, hombre nada temeroso de Dios, le hizo acreedor
ante una alianza con el diablo. Marino excepcional, su navío recorría el continente africano y el océano Índico, invirtiendo menos tiempo que sus competidores, ganándose el recelo popular. Obsesionado por doblar el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, aunque le costase una eternidad, escandalizó a la sociedad local y cuando no regresó de su última expedición generó supersticiones de toda índole. Vagarás sin cesar por todas las latitudes y jamás hallarás el reposo o el buen tiempo. La sola visión de tu barco, que rondará hasta el fin del mundo, traerá desgracia a quien lo divise. Estos versos de H. Heine se basaron a su vez en otro compatriota suyo, el capitán Van der Decken, navegante singular de carácter arisco. Sus desafíos a la divinidad, con vistas a cumplir un objetivo personal, calaron hondo en la mentalidad de sus correligionarios. De ello se aprovechó el compositor Richard Wagner un siglo después para idear su ópera Voltigeur, el holandés errante, otorgándole al mito fama universal. A grandes rasgos, la moraleja que se extrae de la narración consiste en que alguien, por muy audaz y habilidoso que sea, no puede cuestionar la religión o el poder establecido, so pena de sufrir un suplicio inmortal. En plena etapa romántica, la leyenda prosperó, aunque el buque fantasma resultase una invención. Los marineros, en cambio, afirmaban lo contrario. El cadete naval británico y futuro rey Jorge V escribiría en su cuaderno de bitácora del HMS Inconstant el 11 de julio de 1881. A las 4 de la mañana, el holandés cruza nuestra proa. Emite una luz fosforescente como la que debe irradiar de todo barco fantasma. Un grumete, el primero en divisarlo, murió al caer de un mástil a las pocas horas. En tanto, el comandante del buque fallecería aquella noche tras sufrir un ataque al corazón. La aparición de tan espectral bajel por las inmediaciones de la ciudad del Cabo fue recogida en varios informes a lo largo del siglo XIX. Si bien la descripción variaba, los avistamientos más recientes, fechados en 1939 y 1941 respectivamente, tuvieron a centenares de testimonios entre bañistas y transeúntes. Desde la costa veían surgir al navío, qué tétrico aspecto, entre la niebla, recorriendo la zona, con sus velas desplegadas, a pesar de que no soplaba ni la más ligera brisa. Aquel curioso detalle consta en los diferentes informes entregados desde 1835, cuando el oficial de una goleta francesa lo destacó con gran sorpresa. Algunos escritores de la época, como Sir Walter Scott, incluso se animaron a recopilar cuánta documentación cayera en sus manos, a fin de desentrañar el enigma, pero sin éxito. Pasado medio siglo, la famosa aseguradora Lloyds tomó cartas en el asunto, inquieta por la siniestralidad que producía aquella ruta de navegación. Ante el riesgo de más brotes, las respectivas autoridades portuarias le denegaron el acceso, siendo visto su barco por última vez cuando puso proa al Índico. La segunda parte de la investigación se orientó en torno a una explicación plausible que aclarase el misterio. Surgió así la hipótesis del espejismo, una ilusión engañosa ocasionada por el calor que reflejaban los objetos alejados en la distancia, por ejemplo, un paquebote. El siguiente argumento a considerar fueron las declaraciones de los testigos. Y es que la aseguradora Lloyds no solamente se enfrentaba a presuntos espectros en forma de navío, sino a barcos reales que aparecían abandonados en pleno océano por sus tripulaciones. Se contaba con un incómodo precedente que todavía hoy despierta inquietud, el Mari Celeste, que fue considerado como un barco maldito, que provocó la desaparición en pleno Atlántico
de 10 personas en aquel fatídico 25 de noviembre de 1874. En el mar y celeste viajaban 4 marineros, un cocinero y 2 oficiales al mando del capitán Briggs. Al capitán, hombre de profundo fanatismo religioso, le acompañaban su mujer y su hija de corta edad, soportando los rigores de la travesía, iniciada semanas atrás en Nueva York, con destino a Génova. El 5 de diciembre, el velero fue localizado y abordado por el Dei Gratia, después de evidenciar su rumbo errático. En mi segunda intervención del programa de hoy, os hablaré ya con más detalle del mar y celeste y el misterio que rodea a este bergantín. A principios de 1840, el velero francés Rosalie apareció de tal guisa a pocas millas del litoral británico, con su velamen izado y el cargamento intacto. Justo un decenio después, cerca de Newport, Estados Unidos, el Seabird era abordado encontrándose a un perro famélico como único tripulante. Algo similar ocurrió en 1883 con la goleta Cousin, encallada en los escollos de Oregón. La marinería brillaba por su ausencia, pero la mesa estaba puesta y la comida preparada. En el verano de 1899, el buque mixto Vengeance se topó con un velero abandonado al menos 30 años atrás, con enseres y equipajes acordes a la época. A tenor de lo que pudo descubrirse, se supo que el navío tenía nacionalidad brasileña y cubría la ruta Río de Janeiro-Ciudad del Cabo. Otro tanto sucedió en 1921, cuando el carguero peruano Francisco Moreno casi colisiona con un paquebote cerca de Tahití. Llevaba a la deriva al menos 50 años. Lejos de pasar a la historia, todavía en la actualidad, los marineros divisan esta insólita variante del buque fantasma. En 1953, la Fuerza Naval Hindú detectó al mercante Holchu a escasas millas del Golfo de Bengala. Naturalmente, la despensa venía repleta y los tanques de combustible estaban llenos a rebosar, aparte de que la radio funcionaba perfectamente, pero faltaba el pasaje y la tripulación, como de costumbre. El supuesto de un ataque pirata o terrorista queda entonces descartado. En primer lugar, la carga había desaparecido, sin olvidar que ningún rastro de la intentona quedó en las cubiertas. Asimismo, al perpetrar un secuestro, el responsable se habría dado a conocer para reivindicar el asalto, independientemente de su finalidad. Recuérdese el caso del transatlántico italiano Achille Lauro en 1986, del cual se apoderó un grupo islamista con la intención de canjear a los rehenes por sus compatriotas presos en Israel. La teoría de una enfermedad contagiosa o un brote de locura podría tomar cuerpo, en particular durante las largas travesías. Si bien se han conocido algunas narraciones en este sentido, acaecidas en siglos precedentes, tampoco servirían para solucionar cada situación conocida. Los cadáveres de las víctimas aún morirían en los camarotes, o al menos su esqueleto estaría allí. Los motines o la baratería, rebelión de los oficiales, se han citado como causas posibles, pero a medida que las comunicaciones han ido mejorando, la huida resultaría más y más difícil. Que la bitácora de algunos barcos antes reseñados y de otros muchos no incluidos indique su paso por el Triángulo de las Bermudas o su equivalente en las antípodas es algo que los investigadores consideraron irrelevante. No obstante, los fantasmas navales de antaño siguen dando guerra, fenómeno que eventualmente aparece en los titulares de los medios de comunicación sensacionalistas. El periodista J. Nickel, redactor de una publicación para escépticos, cree que en realidad es la meteorología
quien juega malas pasadas entre observadores y asustadizos. Con motivo de una investigación relativa a Twilight, un corsario hundido entre las llamas junto al archipiélago de Nueva Escocia en 1813 y reaparecido en 1935, se atrevió a ofrecer su postulado personal. Las visiones debieron coincidir con el efecto ardiente de la luna poniéndose sobre el océano. Ni siquiera la tecnología del presente ha podido restar atracción a un fenómeno que lleva años navegando, mientras tenga el viento en popa y el ron abunde en la despensa, por supuesto. Si queréis conocer nuestras investigaciones, canales de YouTube, páginas personales, blog y mucho más, lo podéis encontrar todo reunido y con todo lujo de detalles en la página web del grupo de investigación Misterios Galicia, que es la siguiente: misteriosgalicia.6te.net. Queridos amigos y amantes del misterio, llegamos ya al final de mi sección. Envío desde aquí un fuerte abrazo a mis compañeros del programa, María Mar y Antonio Ceniza, otro muy fuerte para todos ustedes, para los oyentes que nos escuchan desde KM0 Radio TV Delfín y a su director Fermín Blanco, y cómo no, para los oyentes que nos escuchan ahora desde Alfa Géminis, Canal de Misterio, y a su director Ángel. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa. Hasta pronto, amigos. Bien, queridos amigos, continuamos viaje entre misteriosos mares. Ahora nos embarcaremos al mando de nuestra capitana María Mar Marín Merino rumbo a aguas caribeñas para conocer el trágico y misterioso hundimiento del Valvanera. Apresúrense, pues soltamos ya amarras de nuestro galeón. Os dejo en manos de nuestra corsaria María Mar. Muchísimas gracias, amigo y compañero Manu, por tu presentación. Pues como bien dices, yo os voy a narrar este apasionante misterio del Valvanera. Subid a bordo conmigo, mis queridos grumetes, que comenzamos nuestra travesía náutica. ¿O es que alguien se quiere echar para atrás y no embarcar? El hundimiento de Valvanera se considera el mayor desastre marítimo español en tiempos de paz. Sin embargo, este suceso luctuoso está rodeado de misterio. Al parecer, más de 700 personas desembarcaron por una premonición y entre los restos del barco hundido, a los pocos días, no quedaba ni rastro de las personas que viajaban y trabajaban en él. Acompañarme a conocer el misterio del hundimiento de Valvanera, premoniciones y desapariciones.
El misterio del hundimiento de Valvanera. La historia de la inmigración canaria contiene un episodio maldito, el protagonizado por el Valvanera, el barco de pasajeros que en una fatídica noche de septiembre de 1919 fue sepultado junto a su pasaje en aguas caribeñas. Cientos de canarios fueron dados por muertos, a pesar de que nunca se hallaron sus cadáveres. Como en tantas ocasiones, el trágico destino dio su aviso. El Valvanera fue construido en el año 1906 en los astilleros C. Connell & Company en Glasgow, con unas dimensiones sin duda importantes: 119,85 metros de eslora por 14,6 metros de manga. Su tonelaje bruto era de 5.099, con una maquinaria capaz de desarrollar una fuerza de 447 caballos. Fue a finales de 1916 cuando, una vez matriculado en Cádiz, comienza su ruta transatlántica americana, llevando a miles de migrantes de la península y Canarias al nuevo continente en busca de una esperanza para sus familias. Su servicio comenzaba en el puerto de Barcelona y desde allí partía hacia América con escala en Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, San Juan de Puerto Rico, La Habana, Galveston y Nueva Orleans. Se trata sin duda de uno de los barcos predilectos de la naviera Pinillos, Izquierdo y compañía, bendecido con el nombre de la riojana Virgen de Valvanera, a la que la familia Martínez de Pinillos tenía especial devoción. Una bendición que, según la leyenda popular, nada pudo contra un destino trágico que ya algunos presagiaron al comprobar que el nombre de la Virgen aparecía mal escrito. El error, cambiar la segunda V por una B al grabar el nombre en su casco. En este su último viaje, el Valvanera había partido de Barcelona, donde fue cargado con diversas mercancías, y paró en otros puertos de la península y las Islas Canarias, donde recogió más artículos y pasajeros. En total viajaban a bordo 1.142 pasajeros, la mayoría inmigrantes a Cuba, y 88 tripulantes. Algunos diarios de la época recogieron a posteriori que, al zarpar el buque del puerto, había perdido el ancla, cosa que se consideraba de muy mal augurio. El viaje transcurrió sin incidencias y, tras parar en Puerto Rico, siguió hasta Santiago de Cuba. Al llegar al puerto de esta ciudad, una de las niñas que viajaba en el transatlántico, hija de una familia apellidada Zumalave, que había estado muy nerviosa durante toda la travesía, tuvo una crisis histérica en la que suplicó a sus padres que abandonaran la nave ya, que estaba segura de que se iba a hundir. La familia decidió desembarcar, y sea por la premonición de la niña o debido a que se aproximaba un huracán, junto con la familia abandonaron el buque 742 personas más. El barco partió el 7 de septiembre de 1919 de Santiago y se encaminó hacia La Habana, ciudad a la que pensaba llegar antes de que se desatara el huracán. Sin embargo, el temporal le impidió entrar en el puerto de La Habana y el 10 de septiembre naufragó muy lejos de su ruta, cerca de Rebecca Sound, junto a la costa de Florida. A bordo viajaban 488 personas. Días después, los restos del vapor fueron localizados a unas 100 millas al norte de La Habana por un barco de la Armada de Estados Unidos.
Estaba hundido a unos 12 metros de profundidad, en un fondo de arena movedizas, y el palo mayor emergía del agua. El inexplicable misterio fue que en el barco los buzos no encontraron ningún cadáver y solo hacen mención de una cabeza. No hubo nunca noticias de supervivientes y todas las lanchas salvavidas del transatlántico se encontraron en su lugar. ¿Qué ocurrió? Hoy en día sigue siendo un misterio. Premoniciones. Como os comentaba en las líneas anteriores, cuenta la leyenda que a la salida del puerto de Santa Cruz de las Palmas, una maniobra brusca hizo que el Valvanera perdiera una de sus anclas, lo que fue interpretado como un mal presagio por los marineros. A su llegada a Santiago de Cuba desembarcaron 742 personas, a pesar de que la mayoría de ellas tenía un billete pagado hasta La Habana. Este insólito cambio de planes les salvó la vida en un momento en el que no se tenían noticias del temporal ni nada hacía presagiar el trágico final. Sin embargo, la historia del Valvanera es también la de varios sorprendentes presagios. Su capitán, Ramón Martín Cordero, de 34 años de edad, con 8 años de servicio en la Pinillos y procedente de una familia de marineros gaditana, envió desde La Palma una carta a su esposa Mercedes Polanco y Cano, diciéndole que en el caso de no perder la vida en este primer viaje, a la vuelta tendría el placer de que su hija le tirase de la americana, tal y como su esposa declaró a la prensa de entonces. No parece sino que mi marido tenía el presentimiento de una desgracia. Otro de los episodios premonitorios más sorprendentes y comentados de la época lo protagonizó la niña de 5 años, Ana Pérez Zumalave, vecina de la calle de Terrero de Las Palmas de Gran Canarias. Próximo al viaje a La Habana, declaró un vecino al diario La Provincia: «Rogamos a la criatura, nos recordará en el país para ella desconocido, a donde no quería ir». Llorosa a nuestras palabras, protestaba diciendo: «Yo no quiero ir, yo no me embarco en ese barco, ese vapor de va a pique». Era tal la insistencia de la niña que la madre llegó a amonestarla y ya en el muelle repitió sin dejar de llorar: «Mamá va contenta, pero yo no, porque el barco se hunde». El Valvanera zarpó del puerto de Santiago de Cuba con rumbo a La Habana el 5 de septiembre y hasta el día 19 no es observado nuevamente, aunque esta vez reposando en los fondos arenosos caribeños tras haber naufragado. En todo este intervalo de tiempo existen dos fechas claves: la noche del 9 y el mediodía del 12 de septiembre. Durante la primera, los pasajeros de Montevideo, atracado en el puerto de La Habana, oyeron la sirena de un barco y creyeron distinguir sus luces, deduciéndose que no podía ser otro barco que el Valvanera, puesto que no se esperaba la llegada de ningún otro. Tal y como escribe el investigador palmero Juan Carlos Díaz Lorenzo en su obra Valvanera, Viaje a la Eternidad. Los vigías del Morro descifraron las señales que el barco emitía insistentemente, la letra G del Código Internacional de Señales, dos destellos largos de luz seguidos de uno corto: «Necesito práctico». Y aunque desde el atardecer estaban encendidas la señal que indicaba que la bocana estaba cerrada, por Morse se le comunicó la novedad y al mismo tiempo se le recomendaba corriera mar afuera
el temporal hasta que éste amainase. ¿Se trató realmente del Valvanera? El día 12 de septiembre, a las 13:15, la estación de Key West captó su señal. Según quedó plasmado en el diario de navegación del cazasubmarinos norteamericano USS-203, los registros de radio indican que a las 13:15 am del día 12, el Valvanera telegrafió y preguntó si había algo para él. Nuestra estación fue incapaz de captar su señal. 10 minutos después, no hubo respuesta. El comandante del cazasubmarinos ha declarado que vio el naufragio aproximadamente a las 23 p.m. del mismo día. Parece probable que el buque naufragase durante el huracán de la noche del 9 al 10, por lo que los registros de radio son contradictorios y todo rastro del buque desapareció antes del día 12. ¿A qué es debida esta incongruencia en los datos? Y lo que es más sorprendente, ¿por qué la llamada de Valvanera no reflejó ninguna señal de alarma? Curiosamente, las inspecciones de los cazasubmarinos solo lograron descubrir una cabeza. De los casi 600 pasajeros que se calculaba viajaban en el barco, los percantes indicaban que no se hizo ningún esfuerzo para arriar los botes salvavidas, señala el diario de USS-203. ¿Qué piensan que pudo ocurrir? ¿Crees que la niña tuvo realmente una premonición? ¿Hubieras bajado en Santiago o seguido hasta La Habana si hubieras estado a bordo? En el libro titulado El misterio de Valvanera de Fernando J. García Echegoyen se explica toda la historia. Decenas de anécdotas y leyendas rodean al Valvanera y a su naufragio. Sin embargo, la más curiosa de ellas fue dada a conocer en Florida. Los restos de Valvanera son conocidos en la zona de los Cayos como The Creek of the Warren, el precio de las putas. Cómo la transmisión oral de la historia puede llegar a deformar los acontecimientos. Según la leyenda que circula entre los pescadores de Key West, la Valvanera no se le permitió entrar en La Habana porque a bordo viajaba un nutrido grupo de prostitutas. Tampoco es nada nuevo. En los tiempos de la emigración no resultaba infrecuente velar hacinadas en los entrepuentes de los vapores, huyendo de la miseria y el hambre. El precio de las putas. Epitafio no merecido para los 488 marinos y emigrantes españoles que quedaron para siempre sepultados en el Caribe, en la que ha sido una de las mayores catástrofes de la historia. Y eso es todo, queridos amigos y oyentes. Un fuerte abrazo a los oyentes de Alfa Géminis, canal de misterio, a su director Ángel y a otro, a los que nos siguen online los viernes por KM0 Radio TV Delfín y a su director Fermín.
Estáis escuchando Misterios de las Noches Gallegas. Podéis seguirnos en nuestra web oficial misteriosgalicia.6te.net y ahora también en KM0 Radio TV Delfín, en km0radio.es, en Alfa Géminis Canal de Misterio y también en Apple iTunes Podcasts. Y bien, queridos amigos y oyentes, continuamos navegación en tierras ártabras del Ferrol con nuestro hombre leyendas, Antonio Ceniza, que nos sumerge en una apasionante e inquietante historia como es la del submarino maldito alemán V-65 y su leyenda de dicha maldición. Os dejo ya con nuestro Antonio Ceniza. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos y oyentes, dependiendo de dónde nos escuchen. Muchísimas gracias, María Mar, por darme paso. Pues, como bien dices, yo os voy a hablar de la leyenda del submarino maldito V-65. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Alemania poseía 29 submarinos desplegados entre el Mar del Norte y el Báltico, dedicados a tareas defensivas. Un número que fue en aumento cuando estos demostraron su poder como arma de combate. En febrero de 1917 ya contaba con 105 listos para entrar en acción y capacidad para suministrar otros 120 para reemplazar a los hundidos. Pero a ninguno de ellos le ha rodeado tanto el misterio como al V-65. A través de una serie de historias sobre el extraño e inexplicable destino de su tripulación que aún hoy siguen dándose por ciertas. Según cuenta la leyenda, los trágicos sucesos de este submarino maldito comenzaron antes de ser botado al mar en los astilleros de Brujas, Bélgica. Su primera víctima habría sido uno de los operarios que trabajaba en cubierta, que fue aplastado por una viga de la cubierta a la que se le soltaron las cadenas. Poco después, cuando fue lanzado al agua por primera vez en 1917, otros 3 tripulantes fallecieron asfixiados en las salas de máquinas por los gases del motor mientras comprobaban la maniobrabilidad del buque. Nadie pudo explicar por qué no salieron tranquilamente, pues les habría dado tiempo de sobra. La realidad de este modelo de submarino en la guerra era bien distinta. En los 3 primeros meses de 1917, los U-Boot habían hundido ya más de 1 millón de toneladas enemigas, y durante el mes de abril otras 881.000, una cifra récord que hizo temer a Gran Bretaña por la victoria de los alemanes. Era un arma eficaz, pero el relato que trascendió décadas después sobre el V-65 era otro. No hay más que leer el siguiente incidente. Cuando supuestamente realizaba unas maniobras conjuntas junto a otros submarinos de la misma clase, antes de ordenar su primera inversión, el comandante Martin Shield
Mandó a varios marinos a que comprobaran, cerraran y aseguraran todas las escotillas del buque. 2 obedecieron, pero el tercero reaccionó de forma inesperada. Sin decir una sola palabra, se dirigió a la cubierta y se arrojó a las hélices por la borda, donde murió descuartizado. Sin tiempo para guardar el más mínimo luto, cuenta la leyenda que inmediatamente después se produjo la inmersión hasta los 10 metros de profundidad. En ese momento el submarino, sin embargo, se hundió de repente hasta el fondo. La tripulación entró en pánico al ver que la presión hizo crujir las paredes de la nave y el agua comenzó a filtrarse e inundar algunos pasillos. Habría estado 12 horas en las profundidades mientras el oxígeno se agotaba, sin encontrar una explicación a lo sucedido para poder solucionarlo. La tragedia parecía inevitable, cuando de repente el sumergible comenzó a ascender. Salió a la superficie justo a tiempo para salvar de la asfixia a toda la tripulación, aunque 2 miembros fallecieron, supuestamente a causa de los daños sufridos en los pulmones. Las autoridades militares ordenaron trasladar el submarino a los astilleros para su inmediata supervisión. Según el relato, no encontraron ninguna avería. A pesar de esta concatenación de infortunios, se impusieron las necesidades del esfuerzo bélico alemán, y la nave fue declarada apta para el servicio. Todo parecía recobrar la normalidad en torno al submarino maldito, y se ordenó que fuera cargado de torpedos. La tranquilidad duró poco, porque el oficial y los 8 marineros encargados de transportar las bombas también habrían muerto cuando una de ellas explotó. Parte de la tripulación se negó a embarcar y prefirieron enfrentarse a un consejo de guerra, alegando que el submarino estaba embrujado. Este fue enviado de nuevo a los astilleros para su reparación, en un trayecto en el que se produjo otro incidente que entra ya en el plano de lo paranormal, queridos amigos y oyentes. Uno de los marinos encargados del supuesto traslado aseguró, presa del pánico, haber visto a uno de sus compañeros muertos sobre la cubierta, que le miraba fijamente con los brazos cruzados. En ese momento, la nave entera era ya presa del miedo. Uno de los marineros capturados al intentar huir aseguró que también había visto a su compañero fallecido observándole. Una confesión a lo que habría seguido otro suicidio en extrañas circunstancias. A pesar de todos estos sucesos, el submarino V-65 recibió la orden de partir hacia el estrecho de Dover, un viaje en el que, según la leyenda, parte de la tripulación seguía viendo los fantasmas de los marinos. Cuando llegaron al puerto de Brujas, el temor a la maldición era tan grande que los marinos prefirieron salir corriendo de la nave a pesar de los bombarderos aéreos. Uno de los que huyeron eran supuestamente el mismo comandante, que moriría ametrallado al salir a la cubierta. Con el paso del tiempo, muchos de estos sucesos fueron dados por ciertos, quizás por la confusión que hubo durante muchos años en torno a su destrucción. La leyenda cuenta que 4 meses antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial, el 10 de julio de 1918, el buque fue descubierto por el submarino estadounidense AL-2 en la costa occidental de Irlanda, y que cuando se disponía a torpedearlo, el V-65 explotó misteriosamente sin que los norteamericanos llegasen a disparar con sus 37 tripulantes dentro. Según los datos publicados por la web especializada en este modelo de submarinos, http://www.uboat.net, la cual recomiendo, la causa que se registró poco después es que el V-65 desapareció como consecuencia de la explosión prematura de uno de sus torpedos. Una versión que podría coincidir con la leyenda, pero luego aclara que realmente estuvo en activo al menos hasta el 14 de julio, ya que en esa fecha hundió al velero portugués María José frente a la isla de Landi, y luego subraya: desaparecido a causa de un accidente, muerte marítima, cerca de Paustow, Cornualles, Inglaterra, el 14 de julio de 1918. O después, 37 muertos, todos perdidos. Según el cuaderno de bitácora del submarino AL-2, tras el impacto de uno de sus proyectiles observaron al V-65 semihundido durante unos minutos, y que después se produjo una fuerte explosión que lo arrastró hasta el fondo marino.
Lo cierto es que en 2004 el Channel 4 británico organizó una expedición submarina para identificar a un buque de la Primera Guerra Mundial hundido en aguas inglesas. El estudio realizado por el arqueólogo Innes McCarthy y el historiador Axel Niestle confirmó que se trataba del V-65, pero no mostró indicios claros de que hubiera sido atacado. Con los datos recabados, otros expertos apoyaron la tesis de que el submarino se había hundido como consecuencia de un accidente. Por otra parte, los investigadores George Begge y Michael Goss aseguraron que la versión sobre el impacto de un torpedo enemigo fue inventada por el periodista Hector Charles Bywater, 1864-1940, bajo el seudónimo del Dr. Hedge. En lo que respecta a la historia de los fantasmas, tampoco hay un consenso claro. La versión más conocida de esta fábula de la Gran Guerra se publicó por primera vez en julio de 1962 en la revista Black Goose. El responsable original es supuestamente G. A. Minto, un autor del que sabemos muy poco y que, según parece, empezó a escribir una vez jubilado, tras una vida dedicada a la función pública. Otros achacan su autoría al escritor neoyorquino Charles Berslis, fallecido en 2003, famoso por sus libros sobre fenómenos paranormales y de cuya obra, El Triángulo de las Bermudas, se vendieron cerca de 20 millones de ejemplares. Aunque nunca llegó a esclarecerse del todo, lo cierto es que durante los años 60 y 70 el fantasma del V-65 ya aparecía en numerosas antologías, tebeos e incluso libros ilustrados para niños. De esta forma adquirió una apariencia de realidad. Pero el hecho de que su primer y único comandante fuera Martin Seal, un oficial de 29 años, demuestra que este no murió en la pasarela del submarino huyendo de la maldición, sino junto con los otros 36 tripulantes en el accidente del 10 de julio de 1918. Y hasta aquí la historia de este misterioso submarino, queridos amigos oyentes. Y yo os digo dónde me podéis encontrar, que son en los siguientes blogs: leyendasceniza.wordpress.com, leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com, en la página web del grupo de investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia.6t.net, en el blog de la directora Mar y blog del grupo, que es Brujería Paranormal Investigaciones Mar 2.wordpress.com, y como no, en mi propia página web, que es antonioceniza.6t.net. Un fuerte abrazo a la directora Mar y a mi compañero Manu. Y eso es todo, queridos amigos oyentes. Un fuerte abrazo a los oyentes de Alfa Géminis, Canal del Misterio, y a su director Ángel. Y otro a los que nos escuchan y siguen online los viernes por KM0 Radio TV Delfín, y a su director Fermín Blanco. Proseguimos esta náutica singladura de nuevo con Manu Genzor, que desde Zaragoza nos sumerge de lleno en el eterno enigma de Mary Celeste. A ver, ¿qué teorías e hipótesis sobre el caso nos muestra nuestro capitán de corbeta Manu? Os dejo ya con él.
Buenas noches, mis queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Bienvenidos nuevamente a mi segunda intervención de hoy en este especial dedicado a los misterios del mar y barcos malditos. Ahora voy a hablaros ya más en detalle del eterno enigma del Mari Celeste, un buque fantasma a la deriva y sin rastros de su tripulación a bordo. Un misterio que aún en nuestros días sigue sin esclarecerse. Vamos pues a conocer el misterio que envuelve a este bergantín. El Mari Celeste fue avistado el 5 de diciembre de 1872, navegando a la deriva entre las Azores y Lisboa, y sin ningún tripulante a bordo. Pero el Mari Celeste no era un barco pirata, era tan apenas un bergantín norteamericano del que no se esperaba sorpresa ni aventura alguna, solo que llevara su carga a buen puerto, como bien lo hizo desde su construcción en Spencer, Nueva Escocia, aunque entonces tenía bandera británica y se llamaba Amazon. Cambio de nombre que, según la tradición y superstición marinera, jamás debe hacerse, porque es un llamado a la fatalidad. El 5 de diciembre de 1872, entre las Islas Azores y Lisboa, con el mar en calma, un vigía del bergantín canadiense Dei Gratia lo avistó y dio rápido aviso al capitán David Reed Morehouse. El Mari Celeste está navegando en zigzag. Algo extraño sucede. Morehouse, desde el puente de mando, clavó la potencia de sus prismáticos en el bergantín colega. Lo examinó palmo a palmo y exclamó asombrado: «No hay nadie a la vista. Parece un buque fantasma. Va a la deriva. Y solo con el foque y el trinquete. Las demás velas están plegadas». Acto seguido, el Dei Gratia puso proa hacia el Mari Celeste. 3 de sus hombres lo abordaron, y el primer oficial, Oliver Devieux, recibió la orden de escribir un informe completo de esta situación, y este fue el resultado. Buque desierto, ni un alma a bordo. Bombas de achique normales. 1 metro de agua en la cala. Bastante en el entrepuente, y puesto de proa lleno hasta el borde. Faltan los botes salvavidas. La última anotación en el cuaderno de bitácora data del 24 de noviembre, 11 días antes de su descubrimiento. Faltan el sextante, el cronómetro y la corredera. Los grandes toneles de agua potable sobre soportes de madera fueron desplazados, posiblemente por una gran ola que hubiera entrado a bordo. La carga, formada por barricas de alcohol industrial desnaturalizado, parece intacta. El oficial de Viu no las contó. Eran 1.700 barricas por un valor de $37.000. En la cocina, sobre el fogón, todavía caliente, había una cacerola con un pollo recién cocido. La mesa estaba servida, 3 platos llenos y 3 tazas de té todavía tibio. Los objetos personales del capitán Benjamin Briggs, hombre de larga tradición marinera, estaban intactos. La conclusión parece evidente que los 10 tripulantes del Mari Celeste abandonaron el barco poco antes que lo avistáramos, y muy rápidamente, como amenazados por algo muy grave. El bergantín del Gran Misterio salió de Nueva York con destino a Génova el día 7 de noviembre. Por supuesto, la desaparición del capitán y todos los tripulantes entró no solo en el huracán de una investigación tan larga como minuciosa, también fue pasto de las teorías más novelescas, audaces y disparatadas. Una de estas teorías, por ejemplo, aseguraba que el cocinero enloqueció y envenenó a la tripulación
en la noche del 24 de noviembre, fecha de la última anotación en la bitácora. Pero, ¿y los 3 platos y las 3 tazas de té que encontró el oficial de View? Según la fantasía, 3 marineros seguían vivos, pero el cocinero les preparó el pollo y el té envenenado y tiró los cadáveres al mar. Después, al ver acercarse al Dei Gratia, recuperó la razón y expiró su crimen lanzándose también al mar. Esto fue sin duda un delirio difícil de superar, hasta que un creciente rumor aventuró que de pronto surgió de las aguas un pulpo gigante, el fabuloso y temible Kraken, que barrió la cubierta con sus tentáculos y devoró a todos los marineros, excepto al capitán Briggs, su mujer y su hija, que corrieron la misma suerte un poco más tarde, cuando ya estaban servidos los 3 platos y las 3 tazas de té. Otra teoría dice que, confiados en el buen tiempo, el capitán y sus oficiales se arrojaron al agua para bañarse y nadar, mientras el resto de la tripulación los miraba desde una de las bordas. Pero se levantó un viento repentino brutal y una de estas ráfagas inclinó al buque de costado y todos se ahogaron. Pero aún falta la versión más espeluznante de todas, y la publicó el Chambers Journal. El Mari Celeste fue atacado por los piratas de Rif, uno de los 5 territorios del Protectorado Español de Marruecos, que los capturaron y los pasaron a degüello. También se especuló con la posibilidad de los 2 capitanes, Briggs y Morehouse, muy amigos entre sí. Se hubieran podido confabular para hundir el Mari Celeste y cobrar el seguro, cosa que era una práctica bastante común en la época, pero la suma registrada era de apenas 1.700 libras, muy poco para tanto riesgo. Desde luego, a medida que corrieron el reloj y el almanaque, se agregaron hipótesis de lo más variopinto: tromba marina, maremoto y hasta un aterrador fenómeno paranormal. Y el sombrío pasado del Mari Celeste, cuando se llamó Amazon, un sólido bergantín con casco estilo carabela de 30 metros de eslora, casi 8 metros de manga y 200 toneladas de peso bruto. En su primer viaje, su capitán, Robert McLellan, enfermó, fiebre incontrolable, y murió apenas 2 semanas después de hacerse a la mar. En su segundo viaje, el capitán John Newton Parker puso destino Londres, pero en el trayecto de regreso chocó con un velero en el Canal de la Mancha. Lo hundió, pero sufrió severos daños. Y no fue todo. En 1867, al mando del capitán William Thompson, fue arrastrado por una tormenta en la isla de Cabo Bretón, y su destrucción fue casi completa, tanto que el nuevo comprador pagó $1.750 por los restos y gastó $8.825 para poder restaurarlo y cambiar su nombre por el de Mari Celeste. Según la creencia popular marinera, que Briggs embarcara con su mujer y su hija significó un desafío a la maldición de las mujeres a bordo, todavía en boga en esos años. La dotación del barco, en el momento de su desaparición, aparte del capitán Briggs, su mujer y su hija, estaba formada por los oficiales Albert Richardson y Andrew Gillian, el sobrecargo Edward Hicks y 4 marineros alemanes de primera clase, los hermanos Volker y Boz Lorenz, Arian Martins y Gottinlet Gutschan. En la última investigación apareció una espada debajo de la cama del capitán Briggs, con manchas que parecían ser de sangre. Esto fue un pábulo para nuevas y siniestras teorías, pero el análisis demostró que eran de pintura.
El juicio final, librado en Gibraltar y ante la ausencia de pruebas concretas, determinó dos posibles causas del misterio. La primera, que la tripulación, ignorando que el alcohol desnaturalizado que llevaba el Mari Celeste es altamente venenoso, lo bebió en gran cantidad y la letal borrachera los hizo caer al mar. Y la segunda, que un maremoto fisuró los toneles de ese alcohol y sus vapores intoxicaron y enloquecieron a la tripulación, que acabó en el mar. El veredicto final del juez James Cochrane, presidente de la Suprema Corte del Vicealmirantazgo de la Corona Británica, fue tajante: caso cerrado y puerta abierta eternamente a uno de los grandes enigmas del mar. El Mari Celeste cambió de manos nada menos que en 17 ocasiones, hasta que en 1884 su último propietario lo estrelló frente a las rocosas costas de Haití. Ya en nuestros tiempos, en agosto del año 2001, una expedición científica dio con el pecio, lo que sirvió únicamente para reavivar el enigma. Sobre este punto, el antiguo redactor jefe del diario, San Nigel Brundel, apuntó hace un tiempo una particular teoría. Alguien más viajaba en el barco, pero no constaba en ningún manifiesto. Y ese alguien era Abel Fosdick, un pasajero embarcado a última hora. Así lo consideraba el director de un colegio londinense en 1919, al releer un manuscrito del propio interesado en su lecho de muerte. En su historia se detallaba la construcción de una plataforma ante la proa para que la hija de Briggs jugara sin peligro de caerse. Pero una discusión provocó que el conjunto fuese ocupado por todo el pasaje. El entramado cedió, arrojándolos al mar, y los tiburones hicieron el resto. Según Fosdick, logró aferrarse a los restos de madera hasta que las corrientes lo arrastraron en dirección a África. El relato acabó rechazado por inverosímil, máxime cuando al ponerse a salvo ni siquiera se tomó la molestia de narrar lo sucedido, sin mencionar tan sospechoso silencio. Por supuesto, el asunto del Mari Celeste se convirtió en una referencia célebre, aunque no la única. Bien, queridos amigos, hasta aquí esta leyenda, este misterio aún sin resolver. Si queréis conocer nuestras investigaciones, canales de YouTube, páginas personales, blogs y mucho más, lo podéis encontrar todo reunido y con todo lujo de detalles en la página web del Grupo de Investigación Misterios Galicia, que es la siguiente: misteriosgalicia.6te.net. Queridos amigos y amantes del misterio, llegamos ya al final de mi sección. Envío desde aquí un fuerte abrazo a mis compañeros del programa, María Mar y Antonio Ceniza, otro muy fuerte para todos ustedes, para los oyentes que nos escuchan desde KM0 Radio TV Delfín y a su director Fermín Blanco, y cómo no, para los oyentes que también nos escuchan desde Alfa Géminis, canal de misterio, y a su director Ángel. Soy Manu Genzor y os espero nuevamente en nuestro próximo programa. Hasta pronto, amigos.
Y ahora volvemos a tierras gallegas con nuestro pirata maldito Antonio Ceniza, que nos lleva a las profundidades y a los abismos de la mano de su holandés errante y sus leyendas. Sí, queridos amigos y oyentes, nuestro bucanero Antonio no solo nos va a contar la leyenda típica que igual conocéis, sino los orígenes y antecedentes, así como las diferentes versiones que de dicha leyenda hay. Ya sabéis lo riguroso que es nuestro Antonio con los datos históricos. Os dejo ya con mi compañero Antonio. Hola queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. Pues como bien dice la compañera y directora María Mar, yo os voy a hablar de la leyenda del holandés errante. El origen de la leyenda del holandés errante se pierde en los albores del tiempo. Es esa historia que todo marino cuenta a sus hijos y nietos con algo de ironía, como quién sabe, que no es más que un relato de fantasmas y superstición. Sin embargo, la estela de esta leyenda tiene esa esencia real que todo hombre habituado al mar conoce: el deseo de enfrentarse al mar, de retarlo y sobrevivir en él para dominarlo. Pero no hay enemigo más feroz que ese dios durmiente que habita bajo las aguas del océano. Es curioso que una de las leyendas más extendidas sobre los navegantes holandeses, responsables de muchas grandes expediciones del pasado, sea la de un capitán que fue condenado por Dios a vagar eternamente por los mares, debido a su temeridad y soberbia. Existe mucha literatura sobre esta leyenda, además de numerosos testimonios que afirman haberse topado con el barco fantasmal del capitán Vanderdecken. De hecho, hasta el mismo Wagner le dedicaría una de sus óperas. Hoy en día es innegable el poder de evocación que tienen los barcos fantasma, y pueden ser objeto tanto de admiración nostálgica como de terror. Cuentan los relatos que hubo una época en la que no era raro ni difícil ver un barco fantasma, un barco cuya tripulación quedó marcada por una mala acción de su capitán, y fueron obligados a cumplir una condena eterna, una historia del bien contra el mal. Corría el siglo XVII y en Europa hubo un barco que navegaba a una velocidad sin igual, como Alba que lleva el diablo. Tanto es así que se dijo que Bernard Fock había hecho un pacto con el maligno. Y aunque no era holandés, trabajaba para la Compañía Holandesa de las Indias, llevando y trayendo mercancías desde Java hasta Rotterdam. Podría haber pactado con el diablo para hacer unos viajes más rápidos y hacerse el rey de los mares, pero su leyenda se acrecentó cuando en 1667 fue visto navegando en su barco 30 años después de su muerte oficial. Esta idea de hacer un trato con Satanás en los mares fue imitada, esta vez sí, por un arrogante capitán holandés, que según dicen se llamaba Willem Vanderdecken, aunque hay diversos nombres según quien lo cuente. Decían que el diablo le había dado al capitán, pirata holandés Vanderdecken, la facultad de hacer que su barco fuera la nave más veloz de todos los mares, después de que el hombre le vendiera su alma una noche de luna llena. Ningún barco podía viajar más rápido que el navío del temerario capitán. Rompía las olas y quebraba los vientos más furiosos para tocar puerto en cuestión de horas o pocos días. Los marineros que viajaban con Vanderdecken le respetaban y temían al mismo tiempo, pero les agradaba navegar con él porque era justo en la repartición de ganancias y tesoros. Además le gustaba llevarlos a los prostíbulos del Caribe y otros exóticos lugares donde había mujeres de piel morena y cabellos rizados, a las que les gustaban los piratas. La última conquista del holandés y sus marinos habían sido las lejanas Indias Orientales, a las que acudieron para adquirir especias, sedas y tintes
que revenderían a precios más altos en su natal Holanda. Después de 2 días en las que el mar había estado iracundo e impidiendo el avance comúnmente rápido de Van der Decken y sus hombres, que se dirigían de regreso a Europa, el capitán ordenó que su barco tomara rumbo hacia el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, para tomar un descanso ante las turbulentas aguas que les frenaban extrañamente el paso. Sin embargo, al llegar a esta parte de África, los marineros se percataron que el mar estaba mucho más furioso. Las olas azotaban el barco y amenazaban con volcarlo. Las velas estaban rasgando ante la acción del viento y los mástiles se quebraban con la pegada del mar y los vendavales. Van der Decken y sus hombres, verdaderos lobos de mar, fuertes, tatuados, tuertos, con la piel quemada por el sol y con algunos miembros amputados, que llevaban cerca de 30 años o más haciendo un viaje tras otro en alta mar, jamás se habían enfrentado a una tormenta tan furiosa. Algunos decían que era el castigo de Poseidón, otros que eran los demonios pálidos de los mares, que estaban causando ese fenómeno para reclamar los tesoros y la vida de cada uno de ellos. Otros afirmaban con terror en la mirada que el diablo los había ido a buscar para reclamar sus almas, tal y como lo había hecho con la de su capitán, quien en aquellos momentos se mantenía recluido en su camarote, fumando o bebiendo. Aquellos hombres, a la vez que temibles, eran también supersticiosos de las viejas leyendas piratas que habían escuchado desde su niñez. En cubierta reinaba un miedo cada vez más creciente. La tripulación y los pasajeros le pidieron aterrorizados que se dirigiera a puerto, que se pusiera a salvo para aguardar a que el feroz temporal amainara. Obedeció el capitán en absoluto. Lejos de admitir cualquier sugerencia, Van der Decken se burló de todos ellos y empezó a entonar canciones sacrílegas, mofándose del mar e incluso de Dios. Lleno de soberbia, los desafió a todos, ensalzando sus virtudes y su valentía mientras amarraba el tirón de su nave. La tripulación se amotinó e intentó luchar con él para intentar hacerlo entrar en razón, mientras los pasajeros no pudieron más que arrodillarse y empezar a rezar para pedir ayuda. Mientras tanto, en su camarote, Van der Decken meditaba acerca de la razón por la que el mar le estaba jugando en contra en aquellos momentos. ¿Es que no había cedido al maligno lo más preciado que todo hombre tiene a cambio de que su poder jamás fuera quebrado por ningún enemigo ni elemento de la naturaleza? El capitán se levantó de su mesa, esa mesa que se tambaleaba en cada embate de las olas, y cogió un crucifijo de plata que colgaba encima de su cama. Había sido un regalo de su esposa antes de que zarpara de Holanda, rumbo a su última misión. De pronto, el hombre apretó con fuerza el objeto hasta hacerse daño en las manos y comenzó a hablar con ira en su gesto y en su voz. ¿Es que acaso me estás castigando por haberle dado mi alma a tu rival? ¿Esa es tu manera de retarme, castigarme y humillarme para demostrarme que eres superior a mí y que debo someterme a tu voluntad cuando lo único que quiero es regresar a casa? Déjame seguir mi camino, déjanos en paz a mis hombres y a mí, que tengo el derecho de hacer tratos con quien mi espíritu lo desee. Van der Decken corrió hacia la puerta del camarote, la abrió y subió corriendo las escaleras que llevaban hasta la cubierta. El estruendo de los rayos cayéndose en el mar, la tempestad cada vez arreciando más, las olas inundando su embarcación, que apenas se mantenía a flote, y sus hombres pereciendo arrastrados por el agua, llenaron su campo visual. Corrió hacia la zona del timón, y apuntando hacia el cielo con el crucifijo de plata exclamó: «Tú no podrás detenerme, soy el amo de los mares, incluso el mismo diablo me tiene miedo. Malditos sean los dos, par de cobardes. Ambos se inclinan a mis pies cuando mi embarcación pasa por los océanos del mundo. Ninguna tempestad, Dios o demonio podrán frenarme». Acto seguido lanzó la cruz al mar, mientras de su garganta salía una carcajada de burla hacia aquel dios que no iba a frenar su camino hacia Holanda y la conquista de la tormenta. Cuando dirigió su vista hacia la parte inferior de la embarcación, se dio cuenta que varias decenas de aquellos piratas que llevaba consigo en cada misión lo miraban con miedo casi reverencial. Van der Decken también fue consciente de que las aguas se habían calmado y que los vientos disminuían su intensidad. Arriba un brillante sol comenzaba a despuntar, después de haber permanecido oculto durante varios días. En alta mar se respiraba una sensación de absoluta calma. Una algarabía inundó la embarcación, y Van der Decken sonrió
al saberse vencedor en la batalla contra un dios que no era tan poderoso como muchos le habían dicho. El holandés y su tripulación continuaron con su viaje hacia Holanda sin mayores sobresaltos. Y llegados a este punto, queridos amigos y oyentes, en esta parte hay dos versiones. La primera: fue entonces cuando el propio Dios, abriendo un portal entre esa oscura tormenta, bajó de los cielos para ver a ese hombre impío, que lo estaba retando y que además intentaba llevarse la vida de numerosos inocentes. Se enfrentó a Vanderdecken, le comentó que si tanto disfrutaba con el dolor ajeno, a partir de ese mismo momento sería condenado a vagar en soledad perpetua por el océano. Y lo haría siempre en medio de la peor de las tempestades, la más violenta, la más oscura, y todo aquel que se cruzara con su terrorífico navío moriría solo con verlo. Se alimentaría únicamente de hierro candente y de hiel, y su única compañía sería un grumete, un hombre con cuernos y fauces de león, aterrador, no hay duda. Segunda versión. Una madrugada, cuando la embarcación holandesa navegaba en completa calma y a buena velocidad hacia su país de origen, tocaría en puerto al amanecer, Vanderdecken escuchó una voz en sueños. Como resultado de tu soberbia, estás condenado a navegar los océanos por la eternidad, con una tripulación fantasmagórica de hombres muertos que traerán la desgracia a todos los que vean su nave espectral, la cual nunca llegará a puerto ni conocerá el descanso. Además, para ti y tus hombres no habrá bebida ni comida. El capitán abrió los ojos cuando su segundo de a bordo lo fue a despertar para notificarle que, tal y como lo tenían previsto, el puerto de su amada Holanda se hallaba a la vista. Ambos salieron para ser testigos de la dichosa noticia, pero conforme más se acercaban al puerto, más parecía alejarse. El barco viajaba a una excelente velocidad y el cielo estaba despejado por completo. Vanderdecken veía el puerto frente a sus ojos de manera clara, pero éste se alejaba de manera caprichosa. Nunca llegará a puerto ni conocerá el descanso. Las palabras resonaban en la mente del holandés, que había desafiado a Dios y comenzó a sentir una angustia creciente. Las horas pasaban y la embarcación no lograba llegar a su objetivo. Cuando cayeron al atardecer y después de la noche completa, los hombres gritaban de miedo, indignación y consternación. Algunos se habían arrojado al agua como un acto desesperado por llegar a puerto, pero perecieron ahogados o fueron rescatados en botes. Vanderdecken sabía a la perfección que la condena en su contra se estaba cumpliendo. Los años pasaron y se convirtieron en décadas, estas en centurias y después en siglos. Los marineros de Vanderdecken murieron poco a poco, al igual que su capitán, quien fue bautizado por los piratas que se cruzaban con su barco como el holandés errante, el hombre que nunca puede tocar puerto y que vaga por los mares del mundo de manera triste y melancólica, con una tripulación que ya es puro despojo y muerte. Todos tienen sed, hambre, necesidad de tocar el cuerpo de una mujer y de sentir un suelo firme bajo sus pies. Cuando un barco se topa con esta nave condenada, solo la observa durante algunos minutos antes de que vire su curso y se pierda en la bruma del océano. Diferentes versiones. Esta es la versión más clásica del holandés errante, pero hay otras. Dentro de la mitología vikinga también se habla de un hombre que osó robar el anillo a los dioses y que estos lo castigaron convirtiéndolo en un esqueleto que va atado al palo mayor de una nave fantasmal de velas negras. A su vez también disponemos de la interesante historia del capitán del Liberanos. En el siglo XVII, Bernard Foch gobernaba un barco asombrosamente rápido. Todos los marinos envidiaban su habilidad como navegante, puesto que realizaba las travesías de Holanda a Java en muy poco tiempo. Otro aspecto que llamaba la atención en él era su asombrosa fealdad y su mal carácter. De ahí que se rumoreaba que el capitán Foch en realidad había hecho un pacto con el diablo. Le había dado un navío rápido y la habilidad para gobernarlo. A cambio, le había robado su atractivo y su felicidad. Cuenta otra leyenda que un capitán alemán a bordo del holandés errante von Feckenberg jugó su alma contra el diablo en una partida de dados y perdió, vagando por toda la eternidad, condena peor que ir al mismo infierno. Los marineros franceses incluso cuentan que el holandés errante envía tormentas a los barcos que la avistan e incluso toma contacto, de modo que envía cartas a sus capitanes y los hace volver locos perdiendo el rumbo.
Hay muchos sucesos registrados acerca del avistamiento de este buque fantasma, pero quizás el más conocido es el del Bachante, en 1881. Estas son las reseñas que se encontraron en el diario de un buque inglés. A las 4 de la mañana, el holandés errante se cruzó por delante de nuestra proa. Una extraña luz roja, como de barco fantasma, brillaba por todas partes, y en medio de ello resaltaban claramente los mástiles y las velas de un bergantín a unas 200 yardas de distancia. El vigía del castillo de proa lo divisó por el lado de babor, y el oficial de guardia también lo vio claramente desde el puente, así como el guardamarina, que fue enviado al castillo de proa. Para cuando llegó no podía verse vestigio ni señal alguna de ningún barco, ni cerca ni lejos en el horizonte. La noche estaba clara y el mar en calma. En total lo vieron 30 personas, pero no se pudo averiguar si se trataba de Van Diemen o el holandés errante, o quién. El Turmalín y el Cleopatra, que navegaban a estribor nuestro, nos hicieron señales, preguntándonos si habíamos visto esa extraña luz roja. Citado por Bassett en Wonder Ships. Es muy habitual confundir la historia del holandés errante con la del judío errante, por su similitud. En esta última, un judío insultó a Jesucristo cuando éste se encontraba en la cruz. Jesús lo condenó a vivir errante toda su vida hasta su regreso a la tierra. Sea cual fuera la verdadera leyenda, lo cierto es que con el tiempo la historia del holandés errante se ha convertido casi en un mito de las historias de marinos, y su fama se ha extendido de tal forma que cualquiera habrá oído hablar del buque fantasma que recorre los océanos del mundo. Novelas, cuadros, canciones, óperas, películas han hecho referencia a este barco alguna vez. Y eso no ha hecho sino engrandecer su historia, convirtiendo su leyenda en una historia digna de contarse a lo largo de los años. Richard Wagner, con su ópera El holandés errante, el escritor Longfellow, que le dedica su buque fantasma, la película El holandés errante con Ava Gardner y James Mason, o la saga Piratas del Caribe, en videojuegos como Ace of Empires, o incluso los aviones de la compañía KLM, en los que aparece el emblema de Flying Dutchman, son algunas de las muchas referencias que nos encontraremos a esta leyenda. Como veis, la leyenda del holandés errante se nutre de múltiples y fascinantes relatos. Tanto es así que el propio Wagner se sintió fascinado por esta historia. Para representarla se basó en la obra teatral de Edward Fishball, en la cual se añade un componente romántico. El holandés errante dispone de un descanso cada 100 años, momento en el que se le permite buscar a una mujer que desee compartir vida con él y con su maldición. Posible explicación científica. Debido a los innumerables encuentros con el holandés errante, la comunidad científica se ha visto obligada a buscar una explicación lógica y racional. Para los científicos, todos estos avistamientos tienen una posible explicación, llamada Fata Morgana. Este fenómeno ocurre cuando la luz se refracta y se curva a través de diferentes temperaturas de aire. La superficie del océano es el medio perfecto para que ocurra esta anomalía. Esto es especialmente cierto si alguien ve un espejismo en el horizonte. Durante este fenómeno se forman todo tipo de figuras en la distancia debido a los efectos de luz. En términos del holandés errante, Fata Morgana muestra barcos que están más allá del horizonte. Esto es porque la luz se curva alrededor de la curvatura de la Tierra de la manera correcta. Para cuando los marineros que presenciaron el fenómeno llegan al lugar donde vieron el barco, este ya no estaba. Por otra parte, el hecho de que las apariciones fantasmales en el mar provocaban que los marineros se volviesen locos y luego muriesen es pura coincidencia. Tal vez mala suerte o las muertes repentinas fueron psicosomáticas. En otras palabras, los marineros murieron cuando veían algo que no podían explicar. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. Como siempre, también recordaros la página web de nuestro grupo de investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia.6t.net, y el blog de la compañera Mar y del grupo de investigación Misterios Galicia, que es Brujería Paranormal Investigaciones Mar 2
6t.wordpress.com. Y como no, a mí también me podéis encontrar en mi propia página web, que es antonioceniza.6t.net. Un fuerte abrazo a la compañera y directora María Mar y al compañero Manu. Y eso es todo, queridos amigos oyentes. Un fuerte abrazo a los oyentes de Alfa Géminis, Canal del Misterio, a su director Ángel, y otro a los que nos siguen online los viernes por KM0 Radio TV Delfín, y a su director Fermín Blanco. Estáis escuchando Misterios de las Noches Gallegas. Podéis seguirnos en nuestra web oficial misteriosgalicia.6t.net y ahora también en KM0 Radio TV Delfín, en km0radio.es, en Alfa Géminis Canal de Misterio y también en Apple iTunes Podcasts. Queridos oyentes, nuestro galeón hace escala para que todos ustedes embarquen con nosotros, ya que ahora nuestra capitana, María Mar Marín Merino, nos va a conducir a lejanas aguas orientales, en una misteriosa e inolvidable aventura. Nos va a llevar al Triángulo de las Bermudas japonés, el temible Mar del Diablo. Apresúrense pues, levamos anclas y zarpamos. Les dejo ya con nuestra corsaria María Mar. Muchas gracias por darme paso, mi querido amigo y compañero Manu. Pues vamos, como bien dices, con este inquietante Triángulo de las Bermudas japonés, el Mar del Diablo. Acompañarme, queridos amigos y oyentes, a este gran misterio donde los haya. Una de las zonas de nuestros océanos con mayores misterios contendidos entre sus aguas es, sin duda, el Triángulo de las Bermudas. Las fuerzas de sus corrientes, sus inusuales desapariciones y, sobre todo, lo mediático del nombre en sí, hacen que se nos escapen otros fenómenos marinos igual de interesantes. Hoy nos iremos un poco más hacia oriente, muy cerca,
de Japón, una zona de nuestros mares donde se hunde la leyenda y el terror, el misterio de gigantescas criaturas marinas y múltiples desapariciones. Un mar al que los nativos llaman sencillamente Ma no Umi, o lo que es lo mismo, Mar del Diablo. Un lugar más terrible que el Triángulo de las Bermudas. Se ha escrito mucho sobre el Triángulo de las Bermudas y lo inexplicable y misteriosos sucesos que llevan asociados, sin embargo, al otro lado del mundo. Existe una zona de características parecidas y mucho menos conocida llamada el Triángulo del Dragón o Mar del Diablo. Hace ya 1000 años que los japoneses tienen conciencia de esta peligrosa zona. La han llamado Mano-Umi, el Mar del Diablo. Durante años los marineros han atribuido las repentinas pérdidas de pesqueros a demonios submarinos, agitados dragones que suben a la superficie del océano para apoderarse de los barcos y arrastrarlos con sus tripulantes a sus guaridas submarinas. El Triángulo del Dragón sigue una línea que va desde el oeste de Japón al norte de Tokio, hasta un punto del Pacífico y vuelve por el este, pasando por las islas Ogasawara y Guam, para subir de nuevo hacia Japón. Al igual que el de las Bermudas, forman un patrón triangular, partiendo del oeste de Japón al norte de Tokio. Sigue una línea hasta un punto del Pacífico que se encuentra a unos 145 grados de latitud este. Ambos se encuentran en los 35 grados de latitud oeste y está respectivamente, pero las semejanzas no terminan aquí. Ambas zonas se sitúan en el extremo oriental de la masa continentales, en la caída hacia aguas profundas donde el mar se ve arrastrado por fuertes corrientes encima de zonas volcánicas activas. Se trata de una zona de gran actividad sísmica, con un fondo marino en continua transformación y fosas de 12.000 metros de profundidad. Islotes y masas de tierra emergen y desaparecen antes de poder ser cartografiadas. Hay cartas de navegación en los que marinos experimentados han incluido trozos de tierra en los que han desembarcado y que ya no existen. El misterioso Triángulo del Dragón. Lo primero que debemos hacer es situarnos. Nuestro Triángulo de las Bermudas japonés recibe el nombre popular de Triángulo del Dragón por disponer también de 3 vértices que forman un patrón triangular invisible sobre el mapa. Aquí lo podemos ver. La línea se inicia al oeste de Japón, al norte de Tokio, pasando por el Pacífico, retornando por el este, pasando por las islas Ogasawara y Guam, para finalizar después de nuevo en el propio Japón. Existe además otra semejanza más a tener en cuenta y que nos recuerda nuevamente al Triángulo de las Bermudas. Ambos escenarios están en el extremo oriental de las masas continentales, alzándose sobre aguas muy profundas. De hecho, el Mar del Diablo recibe fuertes corrientes de zonas volcánicas muy activas. Se trata de un rincón del océano muy vivo e intenso en sus profundidades, tanto que se disponen de cartas de marinos donde hablaban de pequeñas islas donde solían amarrar para descansar, islotes que hoy en día ya no existen. Se sabe que la actividad sísmica es continua y que el fondo marino dispone de fosas con cerca de 12.000 metros de profundidad. Sencillamente increíble. Conocemos ya lo particular
del Mar del Diablo debido a su situación. Pero, ¿qué misterios los caracterizan para compararlo con el Triángulo de las Bermudas? Básicamente, lo mismo. Desapariciones de barcos pesqueros desde cientos de años atrás, de grandes buques en los últimos años con toda su tripulación, aviones de guerra y pequeñas aeronaves biplaza. Lo asombroso es que en Japón disponen de manuscritos y tablillas antiguas donde se habla de estos mismos fenómenos desde hace 1000 años. Cuesta de creer, sin duda, pero para los japoneses lo sucedido en el Triángulo del Dragón es tan o más aterrador que lo acaecido en el de las Bermudas. En especial porque, según ellos, en aquellas profundidades habitan dragones. Y no solo eso, la leyenda del Mar del Diablo nos habla de una ciudad sumergida muy antigua, donde el tiempo se haya estancado, detenido, de ahí que de vez en cuando emerjan criaturas casi prehistóricas. Pero, ¿qué hay en realidad bajo el Mar del Diablo? El gobierno japonés estaba muy preocupado por todas esas desapariciones y leyendas sobre extraños seres. Tanto fue así que en 1955 se financió una importante investigación en la cual salió de la costa un día de primavera un buque con el nombre de Kaio Maru 5, que sería el encargado de estudiar el auténtico misterio del Mar del Diablo. ¿Y cuál fue el resultado de aquella empresa? Que el propio barco desapareció en sus aguas para siempre, con toda su tripulación y sus científicos. Nunca se supo nada. Más tarde, llegados los años 60, se inició una nueva etapa, la de los ovnis. Los avistamientos empezaron a ser tan continuos que se habló de que tal vez en las profundidades de aquel mar se encontrara una auténtica base alienígena. Eran, como no, las teorías favoritas de los amantes de lo extraño y la ufología. Pero muchos, su misterio reside en intensas alteraciones geomagnéticas, las mismas que hacen que barcos y aviones se desorienten al cruzar este peligroso triángulo. Sea como sea, debes saber que el Mar del Diablo es considerado por los expertos como una zona más misteriosa y amenazante que el propio Triángulo de las Bermudas. Fue a finales de la década de los 60 cuando se empezaron a establecer conexiones con el Triángulo de las Bermudas. En Japón, obviamente, las historias sobre desapariciones de barcos en la zona eran muy conocidas, pero rara vez saltaban a la prensa internacional. Son numerosos los testigos del avistamiento ovni en esta zona del Pacífico. Al igual que en las Bermudas, la actividad de naves extraterrestres es enorme. Algunas personas barajan la posibilidad de la existencia de una gran base extraterrestre en las profundidades del océano. La fosa alcanza los 12.000 metros de profundidad. Ellos provocarían las anomalías magnéticas y secuestrarían los navíos, pero ¿con qué finalidad? La otra teoría apunta a una conectividad entre los polos magnéticos de los dos triángulos que provocan una brecha espacio-temporal. La realidad es que existen dos zonas en la Tierra en las que naves enormes desaparecen sin dejar rastro junto a toda su tripulación y jamás vuelven a dar señales de vida. Este triángulo y 11 más fueron señalados por el investigador y biólogo Ivan Sanderson y sus colaboradores. El grupo estaba formado por científicos especializados en distintas disciplinas.
geólogos, meteorólogos, físicos, astrónomos, etc. Según ellos, existen en el planeta 12 zonas de grandes perturbaciones geomagnéticas. 2 de ellas son los polos y las restantes son todas marítimas. Se encuentran repartidas muy regularmente, 5 de ellas alrededor del paralelo 30 grados de latitud norte y otras 5 en el paralelo 30 grados sur. Están separadas por distancias de 72 grados en cuanto a latitud. En el año 1989, Charles Berlin publicó un libro llamado El Triángulo del Dragón, en el que afirma que esta región del Pacífico, alrededor de la isla Miyake, Japón, más o menos a 100 kilómetros del sur de Tokio, es una zona altamente peligrosa y mucho más misteriosa que el famoso Triángulo de las Bermudas. Describió todo tipo de fenómenos y desapariciones, aunque muchas de ellas han sido refutadas oficialmente por incorrectas o incluso falsas. Todavía hoy, a pesar de todo tipo de explicaciones más o menos científicas, incluyendo raptos, agujeros negros, puertas dimensionales, abducciones, tornados, maremotos, olas gigantes, experimentos militares, incluso fraudes a compañías de seguros, el misterio sobre lo que verdaderamente ocurre en esta zona permanece sin explicación. En cualquier caso, parece que un número significativo de barcos y aeronaves han desaparecido bajo circunstancias inusuales y resulta escalofriante la coincidencia del alto número de desapariciones de unas determinadas zonas del planeta, casi siempre sin dejar rastro. La única explicación que nos queda es que existen misterios que la naturaleza se resiste a desvelar. Y esto es todo, queridos amigos y oyentes. Recordar, como siempre, que nos podéis encontrar en nuestra página web misteriosgalicia.6ce.net y en el blog mío y del grupo, que es Brujería Paranormal Investigaciones Mar 2 wordpress.com. Decir también a los oyentes que estamos disponibles en las mejores plataformas de podcast, como son iVoox, iTunes, Apple Podcast, Spotify y 2 más en las que nos hemos metido, como son Spreaker y SoundCloud. Un fuerte abrazo a los oyentes de Alfa Géminis, canal de misterio, a su director Ángel, y otro a los que nos siguen online los viernes por KM0 Radio TV Delfín, y a su director Fermín Blanco. Y bien, queridos amigos y oyentes, hemos llegado al final de esta singladura y travesía náutica y arribado al buen puerto del misterio de las noches gallegas, que está conformado por todas y todos ustedes. Una de las razones fundamentales por las que existe y hacemos este programa, y nunca acabaremos de agradeceros vuestro apoyo y escuchas. Como viene siendo normal de la casa, concluimos con una cita o reflexión. El ser humano, el hombre del siglo XXI, está empeñado
en explorar el espacio, en lograr difíciles metas y casi impensables empresas. Miramos el espacio, embriagados por su inmensidad, sin darnos cuenta siquiera que es en nuestro planeta Tierra donde tenemos un mundo por descubrir, un mundo por investigar. El mar, los océanos, el ser humano, la ciencia, aún no ha querido o no ha sabido adentrarse en ellos. Misterios que van desde los viejos continentes perdidos hasta la mitología atlántica, que parece más el sueño idílico de Platón que de una realidad sumergida. Pero, ¿y si fuese real? ¿Estaría en algún punto de nuestro infinito océano esperando ser descubierta? ¿Y si fuera real, ahí estaríamos nosotros, como Misterios de las Noches Gallegas y como Misterios Galicia, grupo de investigación, para contároslo todo? Un fuerte abrazo, queridos amigos y oyentes. Los mares, desde donde nos escuchen, y nosotros nos escucharemos en el próximo programa. ¡Wow, el mar! Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La macarra ya tocará, el estudio se unirá. Siempre hay ritmo marino bajo el mar. Eso es todo, amigos. ¿Habéis pasado miedo? Yo no. Hasta el próximo programa, amigos.